Música, política, deportes y más de lo que te puedes imaginar. Hablando con Rilo. Por la RZ. Por la RZ. 18:16 y bueno, hoy es jueves 29 de julio y estamos con Dimas Marín. Dimas, bienvenido al programa. Bueno, nos extendimos un poco en la entrevista anterior. Te comentaba justamente, son un candidato a presidencia y a vicepresidencia de la Nación Argentina. Y bueno, estuvo bastante interesante la entrevista. Cosas que incluso vamos a continuar hablando, pero desde el punto de vista político en Venezuela y también tu opinión sobre lo que sucede en Argentina. Dimas, preséntate, el micrófono es tuyo. Quiero que nos digas quién eres. Bueno, Rilo, gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia que te escucha, a todas las personas que te siguen a través de las redes sociales. Soy Dimas Marín, periodista venezolano que vive en Argentina hace más de 6 años y bueno, tengo experiencia comercial y periodística. Además soy docente universitario en Venezuela, de oratoria, de comunicación, de principios administrativos, de teoría económica, de metodología de la investigación. Así que bueno, me encanta el periodismo de investigación, es lo que vengo haciendo desde hace bastante tiempo. Así en Venezuela y acá en Argentina lo sigo haciendo a través de un emprendimiento. Así que gracias de verdad por... Tuve la oportunidad de ver uno de los videos que hiciste con respecto a la historia sociopolítica de Venezuela y en un rato vamos a hablar de eso, pero ahora quiero que hablemos un poco de Dimas como ser humano, como persona que tuvo una carrera universitaria, tuvo estudios, tuvo una profesión, tuvo trabajo, tuvo una vida importante en Venezuela, donde cualquiera diría que llegaste a un punto donde ese es la cúspide de una carrera y de allí sigues subiendo, pero después te ves obligado, no sé por qué razones, quiero que nos cuentes, a salir de tu país y por lo que estuve leyendo, no fue un proceso migratorio sencillo, fue bastante, digamos, complejo y con muchas trabas en el camino. Cuéntanos un poco cómo estaba Dimas en Venezuela, por qué Dimas decide irse y qué pasa en todo el proceso de migración. Bueno, yo me voy de Venezuela por la razón de que tuvieron la mayoría de los venezolanos, que fue la situación política, económica y social del país, la inseguridad principalmente, que es más exacerbada que acá en Argentina. Por supuesto, la situación económica, que es parecida a la Argentina, pero en una etapa un poco más prematura, en el caso de la Argentina. Además de eso, por el conflicto político que había en Venezuela. En cuanto a mi profesión, yo lo estaba ejerciendo muy bien, estaba haciendo lo que me gustaba, lo que quería, lo que me había proyectado como profesional. Trabajé en Venevisión, que es un canal de entretenimiento en Venezuela muy importante, el número 2 en su momento lo fue, después de Radio Caracas Televisión. En el área comercial trabajé allí y después, bueno, hice un paso por la docencia, por el INSE, dando clases un tiempo y luego volví a los medios de comunicación, pero esta vez en Globovisión, el canal 24 horas de información de Venezuela, como reportero de interiores y redactor de noticias nacionales. Ya pero eso bueno, es algo súper importante. Yo creo que yo aspiraba mucho más, yo aspiraba a ser sí, reportero de pero exteriores. tiene mucho mérito Sí. el punto donde llegaste, porque muchas personas estudiaron comunicación, muchas personas estudiaron periodismo, pero muy pocas llegan hasta allí. ¿Bien? Después de ahí en más, obviamente sí, se sigue creciendo, podrías llegar a ser narrador de noticias de CNN. Sí, por supuesto. Además que en el ámbito profesional me iba muy bien a mí. Yo antes quería trabajar en Televen y me llamaron de Televen. Tuve la entrevista con Ricardo Salmerón, que era el director de información de Televen, y me dijo, Dimas, si quieres, mañana mismo ingresas, hablamos con Recursos Humanos para que empieces. Pero yo no tomé la decisión de trabajar en Televen porque me dieron el turno nocturno. Es decir, iba a salir a las 12:30 de la noche y yo vivía por ahí cerca de Capitolio, me iban a matar a esa hora, no como acá que puedes salir un poco más tarde, claro, llegas a tu casa, es re peligroso. La realidad social te restringió claro. En tu crecimiento profesional. Sí, porque yo siempre idealicé trabajar en Televen, se me cumplió el sueño de alguna manera, conocí a Ricardo Salmerón en una entrevista mediante otro colega periodista que ya trabajaba en el noticiero de Televen y bueno, podía, pero ese sueño estaba frustrado por la inseguridad en este caso, sí, claro.
De hecho, estaba sacando las cuentas, el transporte me dejaba cerca del Palacio de Miraflores, yo tenía que caminar como unas 10 cuadras y era zonas rojas, donde mataban a la gente por ahí simplemente por estar por ahí. El Es la inseguridad de 98% Venezuela. del territorio venezolano es zona roja hoy en día. En Venezuela cada 20 minutos muere un venezolano. Esto es importante. Es una cifra, no mía, una cifra del Foro Penal Internacional, una cifra de todas las ONG que hacen o que llevan el recuento de los crímenes y de los asesinatos que se cometen Lo en que me Venezuela. parece curioso es que ya no se habla de eso en los medios de comunicación, incluso hay pocas personas hablándolo en redes sociales, porque la censura en Venezuela fue tan fuerte, es tan fuerte, que no solo abarcó los medios de comunicación, sino que también abarcó a las personas con sus redes. Las personas tienen miedo de hablar en sus redes. Sí, por supuesto, en Venezuela hay bastante, por un lado hay escasez de información, hay mucha gente que no opina, que no se informa, que no tiene tiempo, porque tienes que estar haciendo cola para comprar 3 alimentos, trabajos. 3 trabajos, y además de esto, el miedo a exponerse, a que lo maten también, entonces eso también hace que mucha gente no informe lo Hay que pasa. persecución. Siempre la ha habido, Sí. siempre hay gente que me dice, Dima, Venezuela se arregló. Por supuesto que no se arregló, sigue estando el mismo dictador de presidente y eso Para mí no está tiene mucho sentido, peor pero que bueno. antes porque las personas siguen allí y están como que en un punto de sometimiento y aceptación que dicen, bueno, me quedo acá porque no tengo otra opción, tampoco puedo luchar contra esto porque me van a matar. Claro, sí, vulnerabilidad. Hay muchos factores que convergen en ¿Cómo, realidad. cómo fue en ese tiempo donde estando en un punto importante de tu carrera, a punto de cumplir un sueño que tuviste que rechazar por temas de seguridad, bien, por la delincuencia, que lamentablemente los acecha a todos en Venezuela, eh, ¿cómo decides desprenderte de lo poco o mucho que tenías, porque ya habías logrado algo, y decir, no, acá ya no tengo más futuro y Claro, tengo que ir a buscar mi futuro en otra parte? claro. Si tenía esta propuesta, como te estaba indicando en Televen, yo daba clases en la universidad que amo dar clases, me gusta mucho enseñar en el UDA, que era mi casa donde siempre di clases, en la Universidad Central era un docente prestado, solamente en los diplomados daba una materia, pero lo mismo, yo recuerdo que el sueldo que me pagaban como docente, que era mi trabajo adicional, me alcanzaba, el sueldo mensual me alcanzaba para comprarme un Nescafé, y yo todas las tardes llegaba a mi clase con O un sea, tú café, trabajabas un mes un entero mes para ganarte un para Nescafé. ganarme un Nescafé. Y no tenía ningún tipo de sentido, por supuesto no me alimentaba, lo hacía más que nada por vocación, porque me gustaba, por los estudiantes, por muchas razones. Entonces yo hacía dos cosas, daba clases en la universidad y trabajaba en canales de televisión en Venezuela. Además de que me iba a ir a Televen, donde yo siempre quise trabajar, En los y canales de televisión, ¿para cuántos cafés ganabas? no, para unos 5 cafés. Es un tema bastante... Yo llegué a pasar hambre, Vivías Rilo. con tu familia, Sí, vivía con mi familia. porque si a eso le sumáramos que tuvieras que haber pagado un alquiler, No, 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 no podría. no hubieses podido, hubieses tenido que rechazar esos trabajos y buscarte un trabajo que te generara dinero, así sea de buhonero. Sí, por supuesto. Bueno, ahí yo pasé hambre. Hay mucha gente que le da vergüenza decirlo, ¿no? Como si fuera culpa de nosotros, porque yo me acostumbré siempre a ser un empleado y no está mal ser un empleado excelente, trabajar fuertemente. Hoy día capaz tengo la mentalidad de emprender, de ser un generador de empleos, pero en ese momento yo era un empleado y me acostumbré a ser empleado, de vengar un salario con el que vivías, te alcanzaba para comer y la idea es que cada día estés mejor, Hasta pero que cada vez ese salario alcanza menos, que es lo que la gente, el pueblo de Argentina tiene que verse reflejados en el espejo de lo que Venezuela vivió. Parecía que estaba bien, parecía que ganabas bien, pero ese salario con la inflación cada vez significa menos y no hay un ritmo acorde que ajuste los salarios con la velocidad de la inflación. Que eso fue lo que te dejó claro, atrapado en un sueldo que no te alcanzaba para nada. exactamente, sí. El tema económico, además el tema de Venezuela es bien complejo, que a mí me gusta mucho para que la gente lo pueda entender, dividirlo en etapas. Estoy trabajando ahora mismo en un producto que va a salir como en un mes por YouTube también, por este canal que yo tengo como un emprendimiento, donde voy a explicar las causas del chavismo y el madurismo. Es un trabajo de periodismo e investigación, es la segunda parte del material que tuviste. Ok. Así que bueno, ahí voy a explicar un poco parte de esto que estamos hablando acá en esta entrevista. Igual ahora te voy Pero, a preguntar un par de claro, cosas sobre ese video que yo vi. claro, genial. Entonces, bueno, estaba trabajando en eso, no fui a Televen por el tema nocturno, le dije a Ricardo que si se abría la posibilidad de trabajar en el día, me guardara ese puesto si era posible, pero al final también estaba el tema del hambre, de pasar hambre. Yo recuerdo que en mi casa comíamos, no sé, sardinita muchas veces, o nada, o solamente yuca, o un solo plato, o pan, o nada, y yo trabajaba todos los días y a veces los fines de semana.
Es una realidad que vivimos nosotros los venezolanos. ¿Pasaste días sin comer? Por supuesto. Yo también, estudiantes míos que estaban muy delgados, yo los miraba y, ¿por qué estás tan flaco, profe? Es que estoy pasando hambre. Eso es una realidad. Ya eso estaba naturalizado, ¿no? Estoy pasando hambre. Y es que a mucha gente le da vergüenza decirlo, como si fuera culpa de los demás. O a mí no me da vergüenza porque eso no fue culpa mía. Fue una situación de crisis. Que te superó. Que el socialismo, los gobiernos socialistas de izquierda, las dictaduras, lo promueven. Eso no es una mentira. A mí no me puede dar vergüenza eso. Eso es para reflejarlo porque ¿Cuánto tiempo pasó esto? Yo recuerdo que la época más crítica, porque todavía en el 2015 yo hacía colas porque tenía un estudiante que trabajaba en un mercado, me guardaba 2 harinas. Era una cosa terrible que uno te sumerge en ese titán y bueno, no te queda otra que sobrevivir. Tenías que vivir del amigo de un amigo que te ayudara a guardarte un puesto en una cola para que consiguieras algún alimento de primera necesidad, no sé, como pollo, como queso, como leche, como cosas importantísimas, los huevos. Tenías que todo era un sufrimiento y todo era un sacrificio. No había nada que fuese práctico para el venezolano, que se moría literalmente de hambre. Totalmente. Bueno, para responder tu pregunta a la anterior, yo recuerdo que en el año 2016, que fue la época donde se estaba poniendo más crítica la situación, ya estaba la hiperinflación literalmente. Y yo recuerdo, yo soy muy creyente en Dios, no soy religioso, no creo que Dios pertenece a ninguna religión, creo que Dios vive en las personas, en ti, Rilo, en mí, creo que existe un Dios bueno y además de esto, yo recuerdo que le pedía mucho a Dios y lloraba y todo, estaba muy triste, no deprimido, pero tenía una tristeza muy profunda y mucha decepción y desesperación por mi mamá que estaba enferma y le pedía, bueno, algo y a mí me surgió la posibilidad, que no todos tienen esta posibilidad, de ir a dictar un curso en la República Dominicana. Yo venía dando unos cursos de crecimiento personal, estaba dando clases en la Universidad Central casi que gratis y gracias a un estudiante a la que yo le di clases casi que gratis, que fue una reunión donde necesitaban un profesor con mi perfil de comunicación, de crecimiento personal, me invitaron y yo concursé, me entrevisté con el dueño de la empresa de capacitación y fue a la República Dominicana, viajé unas 5 veces, ellos me pagaron viáticos, pasaje en avión, hospedaje en un muy buen hotel en La Romana, en Bahía Príncipe, y gracias a eso yo gané unos muy buenos dólares y regresé a Venezuela. Quería seguir emprendiendo con este tema, pero esto ya era diciembre de 2016, enero de 2017, gracias a Dios, en mi casa no se pasó más hambre. Pero esto no quiere decir que el resto de los venezolanos no estaban pasando hambre. O sea, desde el 2015 hasta finales del 2016 se pasó hambre. Obvio. Y no solamente hambre, necesidades de todo tipo. No solamente no come, Rilo, uno se viste. Claro. Yo te acuerdo que yo no me podía comprar zapatos ni nada de esas cosas. Iba a dar clases con los Tenías que reutilizar hasta el extremo. Hasta el extremo. No había comida, no había, porque tengo entendido que independientemente de que pudieras conseguir dinero, no había comida. Exactamente. Ya en el año 2016 había escasez de comida. No solamente escasez de comida, escasez hasta de billetes. Yo recuerdo cuando te recuerdas el suceso de cuando... Escuché que la gente vendía el dinero. Sí, ahí pasaron cosas muy surrealistas. Yo recuerdo que además hubo un tiempo en el que el presidente prohibió que circulara un billete, que era el billete de mayor denominación, el de 100 bolívares. Pero todo esto siempre se acostumbró, porque es parte de la agenda setting del régimen, de poner botellas de humo o cortina de humo, como le dice la gente del común popular, para que las personas estén distraídas en eso, y no vean los problemas reales. Exacto, pues es un saboteo, porque los regímenes criminales son así, operan de esta forma. Entonces yo recuerdo cuando Maduro prohíbe que circule el billete de 100 pesos, es como que se prohíbe aquí que circule el billete de 1.000 pesos, antes que era el de 2.000. Es un caos y no habían billetes, porque además ya había hiperinflación, la gente tenía que dar muchos billetes de 100, que era así, para pagar algo. Ahora ni siquiera billetes de 100, eso era un desastre. Colapsaron los bancos, las transacciones. Yo recuerdo que había llegado de República Dominicana, tenía dinero en mi cuenta del banco, iba a comprar comida y la tarjeta, había colas porque las tarjetas no pasaban las de nadie. Entonces era complicado. Siempre hubo una crisis, fue un tema muy caótico. Entonces, bueno, yo guardé parte de ese dinero y dije, si no se mejoran las cosas o si no logro seguir viajando a la República Dominicana, iba a viajar de hecho, pero las protestas fueron tan fuertes que una de las capacitaciones no se pudo dar y yo tuve que quedarme en Venezuela y dije, si me quedo aquí me gasto los dólares, así que yo mejor me voy y me vine para la Argentina. Y así fue que yo llegué a la Argentina, por carretera, porque tampoco era que me alcanzaba para pagar un pasaje en avión, que no solamente no había, sino que obviamente por el desbalance entre la oferta y la demanda, una sola aerolínea estaba operando para traernos para acá. Entonces, y los vuelos costaban $2.000, $3.000. Sí, exacto. Sí, me acuerdo de ese tiempo. Yo me vine por carretera. Que bueno, no está muy lejos de ahora. Ahora también un vuelo a Venezuela te sale $2.000. Claro. Y yo llegué a Argentina en el tiempo de Mauricio Macri era presidente, junto por un cambio. Estaban tratando de girar el barco
que venía el socialismo de Cristina Kirchner y los Kirchner, los dos periodos de Cristina, el de Néstor. Y Mauricio Macri tenía otra política económica, eliminó el cepo cambiario y veníamos, y el dólar era otra cosa. Me alcanzaba, alcanzaba, y ahora mismo ya las cosas... ¿Por qué elegiste Argentina? Si de hecho habías ido a Dominicana. Si yo fui a República Dominicana, pero a trabajar por un trabajo puntual, no era que la empresa ¿Qué te quedaba hizo allá. elegir Argentina? Primero, la facilidad que hay para el tema migratorio, que es muy importante, para regularte, ¿no? En el caso de nosotros los venezolanos. Para estar legalmente. Claro, que la gran mayoría son gente de bien, gente honesta, trabajadora, profesional, que no tiene la culpa de haber vivido un régimen y quiere trabajar en un lugar bien, porque hay muchos lugares donde tratan mal y no valoran a las personas que tienen. Okay. Simplemente porque son extranjeros. A mí me parece que los argentinos, no solamente el tema migratorio, sino que son como personas, la gran mayoría, son gente buena, gente copada, gente muy receptiva, cariñosa, amorosa, que tienen un sentido del humor muy parecido al de nosotros. Sí, yo realmente quiero aprovechar la ocasión para agradecer al pueblo argentino por cómo ha recibido a muchísimos venezolanos, incluyéndome, porque hay mucha gente buena en Argentina que de verdad que da sin esperar nada a cambio y yo creo que eso hace muy grande a la Argentina. Sí, totalmente. Eso me gustaba mucho. En realidad esas dos cosas. Y además yo había una señora que yo conocía que presuntamente me iba a recibir en su casa y tampoco me recibió. Entonces, bueno, al final eso fue un tiempo bastante particular para mí. No tenía dónde quedarme y bueno, solventé. Gracias a Dios. Un amigo me habló de un hostel y yo fui y ahí poco a poco pude ir progresando. ¿Ese viaje por carretera cuántos días duró? 16 días. 16 Tenía que haber días. durado menos. Pero en realidad fue porque primero hubo protestas cuando estábamos en Santa Cruz, en Bolivia. Okay. Y la flota, que es el autobús, el micro, se llama flota allá, no salía. Y entonces nos quedamos 2 días allá. Y además de esto, había como una inhabilitación en las carreteras de Brasil, porque hubo lluvia y una vía que va a Portobelo se cayó. Entonces tuvimos que tomarnos un barco y el barco va más lento porque el barco tiene autos. Que el barco lo agarras en Manao, desde Manao. Tipo lo que conocemos como un ferry. Sí, es una cosa grandota, yo nunca me monté en nada así, pero fue divertido. Para ir a Margarita usábamos ferries, sí, donde podías subir el auto y descargabas todos ya en el puerto de Margarita. Un viaje de 16 días, bastante tribuloso, y bueno, llegaste a Argentina, donde ibas a quedarte, no te recibieron, tuviste que improvisar, alquilar un hostel, y ¿cómo se acopla Dimas a esta gran ciudad? Porque esto es una cosmopolitan, es algo muy distinto a lo que veníamos acostumbrados en Caracas. Sí, al principio es medio raro, como todo cambio, es decir, no te hallas mucho, te gusta la ciudad, te gustan las personas, pero con el tiempo te vas acostumbrando, te vas adaptando y en mi caso le tomas cariño, amor a la ciudad, a la gente. Mis mejores amigos son argentinos, ellos van a mi casa, comen arepas, yo voy a su casa, me invitan a asado, entonces eso, me hacen comer mate. Creo que conocer gente linda y buena acá ha sido hermoso también para tu estadía. Así que bueno, eso. Hoy en día, ¿en qué estás trabajando, Dimas? Yo hoy día trabajo en un restaurante. No hago nada vinculado con el periodismo porque, por supuesto, no pude ejercer mi profesión acá todavía, pero tengo un emprendimiento de noticias y de programas, porque hoy día también las cosas han cambiado mucho. Ya los canales siguen existiendo, pero estaban dándose un giro interesante para lo que es el tema de las redes sociales, para lo que es el tema de la internet. Parece que ya apunta todo. Los canales de televisión convencionales están quedando como en un segundo plano. Y de hecho hay más puntos de rating en podcasts digitales y todo lo que se transmite por streaming que incluso en canales de televisión. Sí. Yo he difundido noticias por TikTok, por supuesto, con mi estilo periodístico, con mi performance. Y esta noticia tenía un alcance mucho más alto que un canal de televisión en Venezuela o aquí en Argentina, que tiene muchos años de trayectoria y con un equipo. Yo soy una persona sola. Entonces, es un tiempo de ver si te gusta algo, organizarte, hacerlo bien, bonito, responsable para las personas, para que también se puedan... Que lo más importante es que también tienes el conocimiento y la preparación. Ahora lo que es llevar a cabo este proyecto donde ya tienes un montón de información que va a ayudarte a hacer algo de calidad. Sí. Así que bueno, mientras trabajo en este restaurante, que no lo voy a mencionar para no hacerle publicidad allí, es mientras tanto, pero algunos compañeros me preguntan, porque me chusmean, como ellos dicen. Te vi, sé que eres periodista y te vi que trabajabas en Globovisión y vi tus noticias ¿y qué haces aquí? Bueno, estoy haciendo historia, le digo. Además que hay mucha gente que antes no sé si conoces a Ismael Cala, que también fue un inmigrante que vio la dictadura cubana y luego tuvo muchos años trabajando de camarero
hasta que finalmente logró entrar a la CNN en español. Yo recién arranqué, yo fui a un casting a un canal de televisión argentino de Noticias Nacionales, me fue muy bien en el casting hace menos de un año, estoy esperando respuesta y si de casualidad no se me da, aunque me fue bien porque tengo que, a mucha gente le va bien pero no gana o no, por varias razones, voy y lo intento en otro lugar. Eso me dio también mucha esperanza. Me encantó cómo me trataron, el feedback, el casting como tal, me gustó hacerlo. Y dije, bueno, nada, me emocioné y en un par de meses capaz voy a otro casting. Si me llaman, de un canal me llamó y bueno, espero que los otros también me llamen. Dimas, vamos a hablar un poco de lo que fue la historia política de Venezuela y vamos a tratar de reflejarlo un poco para los argentinos en lo que puede llegar a ser la historia política argentina también. Te tengo que preguntar si tienes conocimiento de investigación sobre la historia política argentina. De la historia política argentina no mucho. No mucho. Okay. De hecho, tengo esa tarea pendiente, por supuesto. Perfecto. Entonces, hablemos de cómo sucede en Venezuela el paso de la dictadura a la democracia. Entiendo que después se retrocedió a la dictadura, pero después se viene a la democracia y caemos en las garras de Hugo Rafael Chávez Fría por un pueblo ignorante y bueno, sucede todo lo que hoy en día conocemos. Vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a hablar de todo eso. Muy bien. Muy bien. Ya volvemos. Hablando con Rilo. Síguenos en nuestras redes sociales. @Rilo Músico y @la RZ Radio. 18:40 minutos, seguimos en Hablando con Rilo, estamos con Dimas Marín y ahora vamos a hablar puntualmente de todo este proceso, esta historia sociopolítica de Venezuela que mucha gente desconoce. Incluso hoy en día hay personas que creen que Hugo Rafael Chávez Fría fue un héroe, fue un prócer. Tengo entendido que incluso en los colegios en nivel primario y secundario están enseñando eso, porque hay libros donde muestran a Chávez como un héroe del país. Y quiero que nos resumas un poco cómo fue la historia política de Venezuela hasta caer en estas personas nefastas que vinieron a destruir la historia de Argentina, de Venezuela, perdón. Bueno, Rilo, muy buena pregunta. Ojalá que esto lo escuchen muchas personas, porque yo considero que una de las causas de lo que sucede en Venezuela es la falta de conocimiento. No voy a decir la ignorancia porque todos somos ignorantes de algo, todos en algún momento ignoramos algo. Pero yo creo que cuando esta falta de desconocimiento se combina con este ego extraño que tienen muchas personas que defienden y hablan lo que no saben, es lo que trae como resultados este tipo de tiranos en el poder, este tipo de gobiernos, este tipo de políticas. Al punto de que hoy estamos próximos a elecciones también, pero la desconfianza incluso de la oposición, o sea, las personas no saben si salir a votar, sí, porque desconfían incluso de la misma oposición. Claro, hay varios elementos interesantes acá. Yo me encuentro mucho con gente que tiene pocos desconocimientos, como te decía antes, pero que además tienen algo que parece que supieran. No, es así, yo me acuerdo. Yo recuerdo que en estos trabajos donde estuve hay venezolanos y yo los escucho solamente, no me atrevo a refutarlos, pero es increíble cómo defienden. A mí me encanta refutarlos. Pero es increíble cómo defienden lo que no saben. Había un chico Claro. que hablaba, no, yo sé, y Venezuela está así porque hubo un buen presidente que se llamó Carlos Andrés Pérez Jiménez y fue el que creó el 50-50 y además fue Acción Democrática, fue el que... Pero todos esos datos no son correctos. Primero, nunca hubo un presidente que se llamó Carlos Andrés Pérez Jiménez, no existió. Está mezclando ya a Carlos Andrés Pérez con Marcos Pérez Jiménez. Claro. Segundo, el 50-50 lo hizo Isaías Medina Angarita, que lo hizo cuando promulgó la ley de hidrocarburos, que fue la primera ley que se promulgó. Entonces no saben nada. ¿Qué hacen estas personas? Repiten. ¿Qué repiten? Vamos a resumir. ¿Quiénes fueron los verdaderos presidentes que impulsaron positivamente a Venezuela? A mi juicio, en mi opinión, en función de lo que... Y quiero aclarar que no soy ningún historiador, ni soy, porque hay historiadores muy buenos en Venezuela. Simplemente soy un ser humano responsable que me gusta, si no sé algo, ir a buscarlo, investigar un poco. Has hecho un trabajo de investigación y por eso te lo puedo preguntar. Claro, yo considero que Venezuela ha tenido buenos presidentes, así como ha tenido presidentes nefastos. Yo tengo mi top, por así decirlo, de los peores presidentes y de los mejores. Igual de los mejores, capaz que pues un top 3. Sí, exacto. El mejor presidente para mí que tuvo Venezuela fue Isaías Medina Angarita, porque fue un demócrata. No tuvo presos políticos en su gobierno, logró tener la intención más avanzada de diversificar la economía en Venezuela, cosa que no se logró por el golpe de Estado en 1948.
Medina Angarita fue un gran presidente demócrata, a pesar que todavía la política en el país no se había desarrollado tanto, no había evolucionado tanto, pero había la intención de hacerlo. Tú escuchas los discursos de Medina Angarita y era un hombre inteligente, demócrata, respetuoso de absolutamente todos los derechos políticos, las libertades. Y después estaría Rafael Caldera, que Justo te iba a nombrar a Rafael Caldera. lo han intentado satanizar. Por eso es importante lo que Para estaba mí, mencionando Rafael antes. Caldera, desde mi criterio, hizo tantas cosas buenas por Venezuela que no se valoran y que incluso fue una persona tan honrada y tan humilde que entregó el poder sabiendo que Chávez iba a destruir a la Argentina, pero él, como era demócrata, A a Venezuela. Venezuela, perdón, sabiendo que Chávez iba a destruir a Venezuela, Rafael Caldera entrega el poder y lo libera porque hubo tantas protestas de que querían que fuera liberado después del golpe de Estado, que él cede, porque era una persona, yo creo que tenía una humanidad muy grande. Y de hecho, una de las cosas más importantes de todo su periodo fue la creación de universidades, de educación, institutos. Cuidar la educación fue una de sus grandes pilares, uno de los grandes Sí. pilares de su gobierno. Si todos estos presidentes de la época, Venezuela tuvo pocos años de democracia, solamente 40 años, y antes de estos 40 años tuvo el gobierno de Isaías Medina Angarita. Recordemos que Juan Vicente Gómez le dio un golpe de Estado a Cipriano Castro e instauró una de las dictaduras más sanguinarias en Venezuela, que va desde 1908, casi todo el principios del siglo XX, hasta 1935, cuando muere Juan Vicente Gómez. Hubo torturados, presos políticos, crearon una cárcel, La Rotunda, muy famosa, donde iban todos estos que después fueron presidentes en Venezuela, Raúl Leoni, Jovito Villalba, Rómulo Betancourt, donde eran presos, donde el propio hijo de Eleazar López Contreras también estuvo preso en La Rotunda, donde los desnudaban, los maltrataban, los humillaban. Los que sobrevivieron, como Jovito Villalba, fueron tremendos héroes, y mi admiración y mi respeto para eso, que sí fueron hombres demócratas de la historia de Venezuela. Entonces, después que logró tanto, porque ¿por qué digo esto de la actitud de la gente ignorante o de falta de desconocimiento? Porque empiezan a enaltecer a estos líderes, a amarlos, a idolatrarlos, y tú escuchas cómo las personas, mi gloria a usted, mi general Juan Vicente Gómez. Por eso esto no es un dato menor, Rilo, esto es El pueblo importantísimo. venezolano es bastante estúpido, porque siempre fue muy frágil para idolatrar a cualquier figura política. Lo endiosan, le ponen un altar y son fanáticos. Eso es un gran error del pueblo venezolano y es algo que yo creo que fue lo que nos llevó Sí, y de muchos pueblos, a pero la que te interrumpa, destrucción. porque también pasa en Argentina. Mucha gente tiene a los Kirchner o a cualquier líder como si fuera, y no, por eso me No gusta ven los mucho, errores. claro. Pero bueno, eso lo podemos hablar después, por eso te iba a decir, por eso me gusta mucho cómo piensan otros políticos como Javier Milei, porque no es el más importante, verdaderamente es el ser humano, el individuo. Pero para no salirnos de tema y continuar hablando del tema de Venezuela, esto es muy importante, porque estas personas son las que votan, toman decisiones, y pasó, mucha gente idolatraba a este asesino, dictador. Yo tengo un lema como periodista que digo siempre, si te has fijado en mis programas, sobre todo en los de qué está pasando en el mundo, yo digo, los datos y las imágenes hablan por sí solos. No es lo que yo diga, no son mis pasiones, son los datos que yo investigo, corroboro y luego muestro. Y las imágenes, lo que quedó para la historia. Claro. Eso habla más que lo que yo diga. Y también es importante lo que decía Simón Bolívar, que más nos domina por la ignorancia que por la fuerza. Por ejemplo, Rilo, yo a ti te agarro a la fuerza, te quiero llevar para el Congreso y me va a costar, porque vas a poner resistencia. Claro. Pero si tú no tienes información, yo te manipulo y tú haces lo que yo diga que tienes que hacer, lo que te parece. Es que en eso se fortaleció Chávez, en mantener a la gente ignorante, en mantener a la gente, en controlar la información que tenía la gente, para que lo que él dijese fuese santa palabra. Claro. Y además, esto es muy importante, por eso cuando te hablaba de estas personas, porque son las personas que en realidad preocupan, angustian, que no se sepan nada, son personas que su vida en realidad nunca se leyeron un libro, ni vieron un documental, ni vieron un documental. No voy a decirte que te leas un libro, pero al menos que ve un par de documentales muy buenos, o bueno, voy a quedarme, Que te no, instruyas de alguna no, forma. y muchos no, es así, claro que sí te lo voy y a Carlos Andrés y Caldera fue a Deco y él nunca fue a Deco, y repiten como loro, pero lo repiten, no desde, mira, tengo esta duda, mi abuela dijo que esto es cierto. Y después viene con la subjetividad y todo eso. Para mí es muy importante que el pueblo esté instruido, informado, que escuchen a personas que verdaderamente hacen análisis serios y responsables y sin pasiones. Sabes que Para yo mí, viendo el análisis que hiciste de tu trabajo de investigación con Venezuela, yo desde afuera, cuando lo miras, dices, bueno, pero entonces Acción Democrática, AD,
y COPEI, que fueron los partidos, los grandes partidos que se repartían el poder, ¿verdad? Mientras estuvieron, de alguna manera el país mantenía como un equilibrio. Bien, obviamente la corrupción es inaceptable en cualquier punto de vista. Sin embargo, el país se mantenía próspero, tenía sus altos y bajos, pero la gente estaba prosperando de alguna u otra forma. Se sentía que era un país rico. Sí. Todo cambió cuando innecesariamente, porque lo más crítico de todo esto es que cuando llega Chávez, él crea un problema ficticio. Él le empieza a instaurar en la mente al venezolano que existe un problema que realmente no existía, porque ya había democracia. Si alguien había causado problemas, había sido él mismo. Claro. Entonces pasa todo esto y por eso te preguntaba yo cuáles eran los mejores presidentes que tuvo Venezuela hasta que vino Chávez a dañar todo. Y una vez que entra Chávez, ya Venezuela es otra. Ya no hubo marcha atrás, cambió la constitución, puso reelección indefinida, aumentó los años en el poder. Fue desastroso. Ya cualquier persona con 5 dedos de frente y uso de razón se dio cuenta que cuando él entró fue para destrucción. Por supuesto que sí. Bueno, retomando un poco el tema de antes, y buenísimo lo que me comentas, Rilo, los 3 mejores presidentes, bueno, creo que me queden 2 solamente, Sí. de Isaías Medina Angarita, bueno, Rafael Caldera, y yo después pondría en el tercer puesto a Carlos Andrés Pérez, Carlos acá, Andrés que también Pérez. hizo una muy buena política. Y los peores presidentes, ahí sí me llevo 4 del siglo XX, que sería yo pondría en el cuarto lugar a Marcos Pérez Jiménez. Le Ok. daría el tercer puesto de los peores presidentes a Juan Vicente Gómez, a Hugo Chávez lo pondría en el segundo puesto y por supuesto el número 1 se lo llevaría a Nicolás Maduro, que es el peor de la historia de los presidentes, no solamente de Venezuela, sino de los presidentes de todo el mundo. Creo que competiría con Kim Jong-un, el de Corea del Norte. Pero, ¿por qué? Porque yo digo, se me ocurre escuchar a alguien, no, porque yo he tenido que investigar, porque me gusta, porque considero que es una responsabilidad que tenemos nosotros. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando ves a figuras políticas como el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, sentado en la misma mesa negociando, maquinando, hablando, o sea, lo que sea que esté haciendo con Nicolás Maduro? ¿Qué es lo primero que te llega a la mente? Por supuesto que es un tema de conveniencia. A él le conviene políticamente tener negocios con el régimen de Venezuela por los beneficios de la renta petrolera del país, porque eventualmente, más que por ideología política, yo creo que es más un tema de conveniencia. Pero bueno, eso también sería otro tema para hablarlo más adelante. Sí, sí, porque para mí lo primero que me viene a la mente es cómo puedes dañar tu imagen en una simple foto como político. O sea, sentarte en la misma mesa, darle la mano a un tirano, dictador, opresor, que irrespeta todos los derechos humanos, todo lo negativo que puedas tener de un ser humano, bueno, ahí lo vas a encontrar, culpable de la miseria de este país como Venezuela. Que tú te sientes en la misma mesa con él y le des la mano, para mí ya destruye tu imagen, la poca que tenías. Sí, por supuesto. Además, bueno, él me imagino que debe tener sus asesores que le deben decir que ya él no va a ganar ni que se postule. Entonces ya como que no le importa mucho. Claro. Y ya él le quedará más bien un tema ideológico. Bueno, no pasa nada, un tema de resentimiento. Tampoco soy psiquiatra para psicoanalizar a Alberto Fernández para ver por qué hace esas cosas que muy poca gente hace. Creo que ni Cristina se atrevió a tanto, como dirían los influencers. Porque Cristina, bueno, se cuidó un poco más hasta ahí. Casi no, o se guardan algunos... tratan de no opinar al respecto, si les favorece, pero es por un tema más diplomático que otra cosa. Y Yo me centraría... de la actualidad argentina, ¿cómo te sientes después de ya haber tenido que emigrar de un país que obviamente nos hizo huir por toda la situación política, social, económica, de seguridad, todo? ¿Cómo ves ahora la actualidad argentina y si te ha llegado a pasar por la mente tener que volver a migrar? Sí, me ha pasado por la mente tener que emigrar. Yo considero, para equiparar y entender un poco, que Argentina tiene también un sistema de gobierno muy parecido al de Venezuela, socialista, con las mismas políticas económicas y sociales. Y eso, si continúa con este proyecto socialista, por supuesto que va a pasar lo mismo que pasó en Venezuela. Eso es una fórmula que no falla. Si tú mezclas agua con harina y la mates, que vas a hacer arepas. Entonces, Listo.
Y lo mismo, si acá lo pasa en Venezuela, si tú mezclas harina y lo pones ahí en el sartén, vas a hacer arepas igual. Lo mismo. Si tú tienes estas políticas socialistas, vas a generar lo mismo que se generó en Venezuela. Por supuesto, a largo plazo también. Hugo Chávez empezó con su proyecto de destrucción y eso trajo resultados que después se agudizó con el régimen de Nicolás Maduro, que fue la escasez, la hiperinflación, el desabastecimiento, la masacre, el homicidio impune y todas esas cosas. Lo mismo va a pasar acá. No es porque yo tenga una mala fe o yo sea un profeta o algo de eso, no, es porque es una cosa lógica. Pero la diferencia es que Argentina tiene también como que otro panorama político. Todavía acá se respetan las instituciones, hay la posibilidad de elegir. Todavía hay libertad de expresión. Todavía hay libertad de expresión. Hay sus indicadores ahí dictatoriales. Estos líderes socialistas tienen han matado a un fiscal acá, Nisman, en unas circunstancias muy parecidas al homicidio de Danilo Anderson en Venezuela. Hay algunos periodistas han sido amenazados. Vemos a Cristina Fernández amenazando a Javier Milei, diciéndole públicamente, mira que a ti nunca te pasó nada. Al mismo presidente amenazando al fiscal que tiene la causa en contra de Cristina Kirchner. Entonces, hay ciertas impunidades. Entonces, hay impunidad, hay ciertas cosas, son síntomas, pero no hay una dictadura formalizada, desde mi perspectiva. Así que bueno, yo pienso y me pasó por la mente, si el año que viene no hay un cambio acá en este país, entonces yo voy a buscar la forma también de irme a otro lugar. Por supuesto, no a Venezuela. Le está pasando a muchos argentinos y a muchos venezolanos que básicamente tenemos en la mente o sucede esto o me voy del país. Es o este candidato o es Ezeiza. O gana tal persona o me voy a Ezeiza. Exacto. Es lamentable, justamente yo soy partidario de apoyar las ideas de Javier Milei. Ahora estuve conversando con César Biondini y Mariel, que son candidatos también a la presidencia. Me gustaron mucho sus ideas. Yo soy un poco más radical con el tema de solucionar la economía, ¿verdad? Yo planteo que la libre elección de moneda y el erradicar el peso va a funcionar porque eso hubiese funcionado en Venezuela. Hoy en día también funcionaría en Venezuela. Ellos plantean que con erradicar la corrupción es suficiente para restablecer el valor de la moneda argentina. No me parece descabellado porque hay una gran fuga de capital con toda la corrupción. Capaz que si controlas la corrupción, de verdad se podría estabilizar. Y bueno, son cosas que ahora pongo sobre la mesa y invito a la gente también a poder comparar unas ideas con otras para tomar una decisión, porque hasta el día de hoy, antes de conocer a estos candidatos, yo venía pensando que el único con ideas buenas era Javier Milei. Ahora sé que están buenas las ideas de Javier Milei, pero también hay otros frentes que proponen buenas soluciones para Argentina. Sí, bueno, yo no tengo, digamos, tanta información respecto a la política argentina, a otros candidatos, la política o el partidismo en este caso. Claro. Porque mucha gente dice, a mí no me gusta la política, yo no, que era lo que también te quería comentar antes, a mí no me gusta la política, yo no voto por nadie, pero al final todos somos políticos, todos somos agentes políticos. Eso nos pasó en Venezuela, pero de hecho, eso lo alimentaba el gobierno, que uno tuviera desinterés por la política, era parte de la estrategia. Y uno decía que en la mesa no se hablaba ni de religión ni de política. Y está mal. Hay que hablar de política. No sé si la religión, pero de política hay que hablar. Porque si no, nos sumergimos en la ignorancia. Sí. Todos, Rilo, somos agentes políticos, absolutamente todos. Todos votamos, todos nos vemos afectados por las políticas del gobierno, por el precio del dólar, por el precio de los alimentos, porque si el subte está parado, porque si hay paro de colectivo. Todas esas cosas son consecuencia de una decisión política de un gobernante. Ahora, una cosa es la política per se y otra cosa es el partidismo. Yo no soy partidista, a mí no me gusta la política partidista, que es cuando tú ya constituyes un partido político, paramilitar, para ir a un proceso electoral. Esa es otra cosa. Eso no me gusta a mí, nunca me llamó la atención. Me gusta el periodismo y cubro la fuente partidista o de política partidista. Haces política desde tu sector. Obvio, y además me gusta, para mí es mejor, más responsable, no tengo pasiones, no tengo subjetividad. Puedes hablar objetivamente y apoyar a quien tú quieras en el momento que quieras. Yo, al igual que tú, también comparto muchas ideas de Javier Milei. Lo puedo decir, debería decirlo abiertamente. Más allá de que soy periodista, soy un ser humano y esto no me hace no ser ecuánime ni equilibrado. ¿Sabes que yo abiertamente como no sé, como comunicador social, como músico, como todo, apoyo a Javier Milei y muchas personas me dijeron, pero ¿qué pasa si después de darle tanto apoyo hace las cosas mal?
Bueno, así mismo como lo apoyé, voy y me retracto y hablo de lo decepcionado que estaré si eso llegase a ocurrir, porque nadie tiene que estar casado con ningún partido político y con ningún político. Tenemos que apoyar lo que nos parece correcto, pero si no se cumple, también tenemos que ir y hacer saber nuestro descontento. Por eso, esto lo que tú dices es muy importante para llevarlo al caso de Venezuela. Y evitar el fanatismo. Claro, porque además hay mucha gente que culpa y responsabiliza al que sacó a Chávez, y eso ya está en el pasado. Lo importante ahorita es ser resolutivo, ver qué soluciones hay. Siempre hay soluciones para cambiar, para mejorar, más allá de las desgracias, las cosas feas que pasaron. ¿Por qué te digo esto? Porque en su momento, y ahí va, creo que en cada lapso de la entrevista voy, o de la conversación, voy nuevamente retomando la historia política de Venezuela. Porque cuando Juan Vicente Gómez finaliza su dictadura, pero fue porque murió. Él murió un 17 de diciembre del año 1935, no sé cómo estamos de tiempo. Vamos a cerrar con eso. Sí, él muere y hay una transición en Venezuela. Los gobernantes que vinieron después, que fue Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angaritas. López Contreras, en este caso, fue un militante del gobierno de Juan Vicente Gómez. Era también, de hecho, él decía que después de su padre era el hombre que más admiraba, que era un dictador, no sé si eso se entiende. Claro. Eleazar López Contreras, pero fue un presidente distinto, fue una transición que hubo en Venezuela. De hecho, fue el presidente de la transición. Además, ya había más apertura política, más democracia. Después inhabilitó partidos políticos, como el Partido Comunista y Acción Democrática, pero tuvo más apertura. De hecho, el hijo de Eleazar López Contreras estuvo preso en la Rotunda. Eleazar López Contreras demolió la Rotunda, creó el seguro social obligatorio. Después le procedió a Isaías Medina Angaritas, que tuvo mucha más apertura democrática. No había ya presos políticos. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque, bueno, no sé si en otro programa, en otro momento te contaré. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pautar otra entrevista para profundizar esto y también vamos a invitar a las personas a que vayan a tu canal de YouTube. Vean, Dimas Marín. Visión Nuevo País. Visión Nuevo País. Ahí van a poder ver a más profundidad ese documental que desarrolló Dimas. Y bueno, nosotros vamos a despedirnos, Dimas. De verdad que muchísimas gracias por haber venido. Gracias por toda esa información que nos pudiste dar a nosotros. Esto va a quedar en el podcast también. Y bueno, esto fue Hablando con Rilo y muchas gracias a todos por su sintonía. Esto fue Hablando con Rilo. Música, política, deporte, sucesos y mucho más. Nos despedimos hasta el próximo jueves a la misma hora por la RZ.